para cantarle al Señor. Nos mostramos
no nos queda nada más que agradecer lo bueno que eres con nosotros, Señor, que nos amas, todo lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo, Señor. Que a pesar de lo malvados que somos, Señor, de que siempre te dejamos en segundo lugar, tú te preocupas de cada detalle, Señor, y tú nos sigues amando. Te pedimos que seas tú hablando en nuestra vida el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, hola. Ah, me tengo que usar este igual, ¿o no? Sí. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Está como hecho para alguien más pequeño, parece. Voy a... Perdón. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? ¿No se escucha? ¿Cómo están? Eso, ahí sí, ahí sí. Que no se note que son las 11 de la mañana, 11:30. Javi, bendito entre todas las mujeres. ¿Ah? Ahora hay que pedirte que te muevas para acá para que... ¿Ah? Ya, buenos días. Ofrezco la disculpa del caso, llegamos un poquito tarde, pero ya estamos acá. Bueno, la verdad es que, dado que Felipe está tocando el cajón peruano y está cantando, yo tenía que hacer algo también, pues no podía hacer menos, así que aquí estoy tratando de poder compartir con ustedes los hechos de Semana Santa. Ya vamos a tratar de recorrer toda esta semana que vivió Jesús los últimos días acá en la tierra, antes de que fuera crucificado, obviamente. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más interactivo ahí para que también puedan participar. La idea es que hoy día todos podamos aprender. La verdad que yo creo que a toda la Semana Santa le trae distintos recuerdos. Yo recuerdo particularmente cuando era niño, crecí en un hogar católico, por lo tanto la Semana Santa era como una serie de eventos que partían 40 días antes, partían en inicio de Cuaresma, con el domingo de cenizas. Miércoles, sorry. Muy bien, muy bien. Están atentos, están atentos. Vamos a dar premio después ya. Miércoles de cenizas. Y después estos 40 días eran como de preparación, entonces uno se sentía como culpable de hacer cualquier cosa mala. Uno podía pecar antes y después, pero durante era como bien complicado. Entonces después llegamos al domingo de Ramos. Domingo, ¿cierto? Sí, está bien, domingo de Ramos. Y estaba esta celebración en la iglesia donde la gente llevaba sus ramitos, armados con palmas. Y la verdad es que ahí toda la gente demostraba sus talentos y hacían sus ramitos bien bonitos, ¿cierto? Con figura, incluso algunos los vendían. Pero todos estaban ahí genial con el ramito y había que bendecirlo. Entonces pasaba el cura tirando agüita, ¿cierto? Y uno trataba de agarrar, entonces ponía la para que le llegara. Y si llegaba agüita ya era como que ese ramito iba a ser casi como un amuleto y a tu hogar no le iba a pasar nada en los próximos 2 días. Y no se podía comer carne el Viernes Santo, ¿cierto? Se escondían los huevitos el día domingo y todo era como muy ceremonioso, ¿ya? Todo había ciertos rituales, ¿cierto? Pero yo crecí pensando que esta semana era una semana como de reflexión, de tristeza, y así hasta todos los días. Pero después cuando te conviertes y empiezas a conocer lo que hizo Jesús, es una semana de celebración, es una semana donde hay victoria, y hay victoria en la muerte. Entonces es algo súper como contradictorio, pero súper llamativo.
y que todos los cristianos deberíamos recordar de esa manera, como la muerte ha sido vencida y Cristo salió vencedor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por poder reunirnos, gracias por darnos el tiempo para poder compartir acerca de lo que tú hiciste, Señor, cuando viniste a este mundo a morir por nosotros. Te pedimos que podamos aprender más de ti este día, Señor, que podamos salir renovados, que si estamos cansados, Señor, podamos salir descansados y seguir enfrentando esta vida que a veces resulta dura, Señor, pero nada es comparable con lo que tú viviste acá, Señor. Así que te damos gracias por tu amor, en tu nombre, amén. Ya, bueno, yo creo que todos han tenido... Si les pregunto a ustedes, ¿qué tal fue su semana? Vamos a ponerle que digan, sí, cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Y la verdad es que esta semana en particular fue bien difícil porque tuve que dar una noticia como súper triste a alguien súper cercano y después pensaba, ok, nada es comparable con lo que vivió Jesús. Y para recordar un poco lo que vivió particularmente Jesús, vamos a tomar ciertos hitos de lo que fue su última semana acá en la tierra, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es el Vía Crucis? ¿Ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué cosa es? Exacto, las etapas que iba pasando Jesús antes de llegar a la cruz, ¿ya? Y esto es algo que es como muy católico. Si ustedes van a la iglesia, a cualquier iglesia católica, van a ver alrededor de todo el templo todas las etapas. Y estas etapas son las siguientes, ¿ya? No sé si se alcanzan a ver bien, pero Jesús fue condenado, ¿cierto? Jesús acarrea su cruz, Jesús se cae la primera vez, después la estación 4, que es, ¿alcanzan a ver ahí? Voy a poner el puntero. Acá Jesús se encuentra con su madre, con María, ¿cierto? Esto es muy católico. Ahí Simón, ¿cierto? Simón de Cirene ayuda a acarrear a Jesús la cruz. Después habla de una mujer que le seca las lágrimas a Jesús en la estación 6. Después Jesús se cae una segunda vez. Después Jesús le habla a las mujeres, esto aparece en el Evangelio. Después Jesús se cae por tercera vez. Jesús lo despojan, ¿cierto?, de sus vestimentas, las personas eran crucificadas desnudas. Y Jesús después lo atraviesan, ¿cierto?, con los clavos. Jesús muere en la cruz. Después Jesús es bajado de la cruz y finalmente Jesús es sepultado. Y esto es increíble porque si ustedes, como les digo, van a cualquier iglesia y mientras más grande la iglesia y más importante van a ver una magnífica obra de arte, ya sea a través de escultura, de pintura, de estos sobre relieve y bajo relieve, que muestran precisamente cómo fue las 14 estaciones, ¿ya? Pero estas 14 estaciones muestran desde que es condenado, ¿cierto?, hasta que muere. Y voy a coincidir en este momento con un amigo mío, con el Papa Juan Pablo II, que él dice, falta una estación, pues falta la estación 15. Y la estación 15 es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Esta historia no está completa, no termina ahí. Por eso quizá yo como niño crecí pensando en que esto era una derrota, que esto era algo triste, que esto era algo que no debíamos celebrar. ¿Cómo estar celebrando la muerte? Pero claro, coincido con el Papa. O sea, hay una etapa 15 que de hecho es la más relevante de todas las anteriores. Y es mejor que todas las anteriores. Entonces, esa etapa 15 precisamente es la resurrección de Jesús. Y hoy vamos a repasar solamente, pero antes, quiero hacerle una consulta. Si yo les digo, por ejemplo, yo voy a decir la etapa y ustedes me dicen si sale o no en la Biblia, ¿ya? Primero, Jesús es condenado a muerte. Ok. Jesús arrastra su cruz. Jesús se cae por primera vez. Tiene que salir literal, ya, literal. No lo menciona, pero es entendible, lleva una cruz gigante, ¿cierto? La etapa 4, Jesús se encuentra con su madre. No, ¿cierto? No sale explícitamente. La etapa 5, Simón de Cirene arrastra su cruz. Sí, ¿cierto? La 6, Verónica dice que seca sus lágrimas. No, eso es parte de la tradición. La 6, Jesús se cae por segunda vez. También es inferible, obviamente, por todo lo que estaba pasando. La etapa 7, Jesús le habla a las mujeres de Jerusalén.
Sí, sí, aparece. Ojo. Estación 9, ¿9? Sí, estación 9. Jesús se cae por tercera vez, lo mismo que las veces anteriores. Esto igual siempre había un tema numérico, ¿cierto? El 3, el 7, el 6, acá la tercera vez que se cae, ¿cierto? Como la tercera vez el tercer día. La estación 10, Jesús lo despojan de su vestimenta. Sí. Estación 11, Jesús lo clavan en la cruz. Sí. Estación 12, Jesús muere en la cruz, obviamente. Estación 13, Jesús es bajado de la cruz, también, ¿cierto? Y la estación 14, que Jesús es dejado en el sepulcro, también. ¿Ya? Entonces aquí hay un poco de tradición y de ¿cómo se llama? Y de hechos históricos o hechos bíblicos, pero nada que no nos dañe el relato original. Ya. Entonces vamos a repasar hoy día estos 5 hitos. Vamos a partir con el Domingo de Ramos, la última cena, ¿cierto? El día jueves, el juicio a Jesús, el jueves de la madrugada, viernes, o sea, viene la madrugada, la crucifixión y finalmente la resurrección. Entonces vamos a partir primero con el Domingo de Ramos, ¿ya? Y aquí vamos a ir a... perdón. Ya. El Domingo de Ramos. Ahí, ¿qué ocurrió exactamente? Bueno, ocurrió primero la búsqueda del pollino, ¿ya? Y la búsqueda del pollino está relatado en Lucas 19, del 28 al 34, ¿ya? Lucas 19, del 28 al 34. ¿Ya? ¿Y por qué quiero relatar esto? Voy a leerlo textualmente. Dice: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiéndose a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito, un pollino, una cría de burrito o de asno, en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Entonces fueron y lo encontraron tal como él le había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? Y los discípulos contestaron: el Señor lo necesita. Y ahí termina la historia. Y acá es genial porque es como extraño. O sea, vienen los 2 discípulos, van a un lugar, desatan un burro que no es de ellos. Alguien les pregunta: oye, ¿qué están haciendo? No, estamos desatando un burrito que el Señor necesita. Ah, ya, listo. Y se lo llevan, como si nada. ¿Ya? Aquí los comentaristas dicen que Jesús ya había arreglado todo, ¿ya? Que estaba todo conversado, ¿cierto? Pero lo genial es que si nos quedamos solamente con este relato que aparece en Lucas, nosotros podríamos asumir de que sí, quizás conversaron, quizás arrancaron, quizás, qué sé yo, le pegaron al dueño y se iban corriendo. No, pero lo que pasa es que tenemos que revisar lo que dicen los otros evangelios. Y lo que dice el otro evangelio es lo siguiente. En Marcos dice: el Señor lo necesita, dice, hablando acerca del pollino, y enseguida lo devolverá, ¿ya? Y esto como una señal como de cortesía, como yo voy a pedir algo prestado, pero te lo voy a devolver. Y aparte, viene con autoridad, porque viene del Señor, ¿ya? Entonces, si nos quedamos solamente con un relato, podríamos pensar: están robando el pollito, pero si leemos todo el evangelio, nos damos cuenta que efectivamente lo estaban pidiendo, y que además les dice que lo van a devolver, así que se lo llevan tranquilamente. Después tenemos la entrada triunfal. Esto está en Mateo 21, del 8 al 11. Generalmente todos estos relatos están en al menos 2 o 3 evangelios, ¿ya? Así que lo pueden comparar ahí entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La entrada triunfal, recordemos que Jesús había hecho muchos milagros, había multiplicado los peces, había sanado gente, había hecho milagros a diestra y siniestra, y mucha gente ya lo empezaba a reconocer, y él estaba volviendo a Jerusalén. Entonces, en Mateo 21 dice lo siguiente: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Atrás igual? Sí. Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Todo el pueblo nuevamente emocionado, ¿cierto? Alabándolo, bendiciéndole, deseándole lo mejor. Y nos faltan los cagüineros, ¿cierto? Los aportilladores, que eran los fariseos, y le dijeron:
Pero Jesús reprende a la gente, mira lo que está diciendo, están diciendo blasfemia. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Voy a dar una pista. Por eso es la pastora. Si ellos callan, incluso las piedras hablarán. Qué increíble. Y eso me recuerda, lo tenía anotado acá, ¿por qué no está? Ya, no sé por qué, no sé qué dice, ya. Me recuerda la historia de Esther, ¿ya? Esther con Mardoqueo. Recuerden lo que había pasado. Esther, ¿cierto? Era reina, tenía que ir a hablar con el rey, no podía, tenía miedo porque se iba sin ser anunciada, podía morir. Entonces Mardoqueo, ¿qué le dice? Lo tenía anotado acá, no sé por qué desapareció. Déjenme buscarlo. Esther 6. Acá está. Esther 4, versículo del 13 al 16. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Acuérdense que Amán, muy bien, la hija del pastor. Amán había dicho que todos los judíos tenían que morir, ¿cierto? Porque no habían adorado al rey, ¿cierto? Entonces, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, porque obviamente los judíos eran parte del plan de Dios para llegar a Jesús. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y aquí lo genial, que dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos. Claro, es un tema además, pero dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y acá es lo mismo, lo que le dice Jesús. Dice: yo he trazado un camino, y hay gente que va a estar dispuesta a aceptar ese camino y gente que no. Pero aquí la salvación va a llegar igual, y la gente igual va a escuchar el Evangelio. No te preocupes por eso, no que no te preocupes, pero Dios se preocupa de todo. Se preocupa de esos países donde no ha llegado el Evangelio, se preocupa de ese bebé que no ha escuchado nunca de Dios, pero la salvación va a llegar. Y eso yo creo que debería ser algo que nos conforte y que nos dé paz. Pero, ojo, que así como decía el Jorge, queremos ser parte de esto. No queremos que nos digan: oye, tranquilo, si las piedras van a hablar. No, yo quiero ser parte de eso. Aunque sea una piedra, voy a ser inútil, voy a estar quieto ahí, pero quiero hablar acerca de Dios. ¿Qué fue lo que se cumplió en el Domingo de Ramos? La llegada del Rey, ¿ya? Y esto está en Zacarías 9:9. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ya? Esta es una profecía increíble. Estamos hablando de 500 años antes de que naciera Jesús. Y también tenemos Salmos 1, 118, 25 al 26. Dice lo siguiente: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Ya? Entonces imagínense, la gente está gritando, ¿cierto? Está feliz, está jubilosa, y encima están citando casi como el Antiguo Testamento, en el fondo están reconociendo que es el Mesías, y aparecen los fariseos, ¿cierto? Y empiezan a decirle esto. Y Jesús les dice: aunque ellos callen, las piedras clamarán. La salvación va a llegar de igual manera. El contexto. ¿Dónde lo encontramos entonces cuando pasó esto en el Domingo de Ramos? Recordemos que estaba el pueblo judío bajo el dominio romano. Había una tensión política, ¿cierto? Porque los líderes religiosos no querían tener problemas con Roma, tampoco los romanos querían tener problemas con los judíos. Jerusalén obviamente era la ciudad sagrada para los judíos. También nos encontramos en época de Pascua, ¿cierto? Estábamos recordando cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿cierto? Y era una fiesta obviamente que hacía feliz a la gente, ya como celebrar el 18 acá en Chile. Después tenemos las palmas, ¿cierto? Las palmas eran consideradas un símbolo como de victoria, ¿cierto? De liberación. Entonces en el fondo era reconocer también a un liberador, pero un liberador que muy pocos pensaban que era el liberador que realmente fue, un liberador con paz, sino que pensaban que iba a ser alguien que iba a venir con mano firme, ¿cierto? Con espada, a liberar al pueblo del yugo de Roma. Y los mantos en el suelo era un gesto reservado para los reyes. ¿Ya? Esto también se menciona en el Antiguo Testamento, donde la gente, en reconocimiento a alguien superior, dejaba sus mantos
a la orilla del rey. Entonces, en el fondo están reconociendo no solamente que es un Mesías, no solamente que es un liberador, sino también que es un rey. Y eso obviamente encrispó, ¿cierto?, los ánimos con los judíos. Y en el caso del burro, bueno, el burro era considerado algo menor obviamente que un caballo, que era el que representaba al Imperio Romano, por lo tanto también habla de una actitud humilde de este rey que estaba llegando, ¿cierto?, no montado en un caballo, sino montado en un burrito, ni siquiera en un burro, en un burrito pequeño, y por lo tanto ya estaba generando más enemistad no solamente con las autoridades judías, sino también con las autoridades romanas, ¿ya? Y aquí pasa algo genial, porque Jesús, él llega a Jerusalén y dice que mira la ciudad y le da pena, y se pone a llorar. Jesús, no sé si habrá más otras oportunidades en la Biblia donde aparece que él llora, pero sí llora también en Getsemaní, ¿ya? Y aquí llora porque obviamente está pronto a sufrir la muerte. Él pide, ojalá que pase de él, ¿cierto?, este sacrificio. Dios dice que no, él lo hace de todas maneras, pero acá está llorando porque él dice, ay Jerusalén, qué pena me da Jerusalén, porque imagínate si la gente de otros países, de otras ciudades recibieran o vieran lo que ellos vieron. Y eso obviamente lo conmueve mucho al pensar que era su pueblo, sus propios padres. Ya, ahora vamos a la última cena. ¡Ay, qué linda! Hay un chiste. Sí, es ad hoc, ya. Resulta que era el día miércoles, ya, antes del Jueves Santo. Entonces Judas va donde Jesús y le dice, oye Jesús, vaya, ¿y mañana la última cena? ¿Cómo que la última? Gracias. Cuesta un poco entenderlo, pero... Ya, la última cena. ¿Qué fue lo que ocurrió? La cena del Señor. Ya esto se relata en Mateo 26, 17, 30. Dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Acá pasa lo mismo que con el pollino, no sé si se dan cuenta, que en el fondo dicen, vayan al lugar, digan a la persona que vamos a celebrar la Pascua, y la persona dice, ah, ya, ok, van a celebrarla. Acá lo mismo, puede haber sido de que efectivamente ya tenía todo arreglado Jesús, porque a veces piensa que Jesús mandaba nomás, ¿ya? Pero no sé si han visto The Chosen. En The Chosen muestran a un Jesús como súper activo, como súper participativo, como que de verdad él hacía cosas, no era simplemente alguien que lo mandaba y el resto hacía, sino que también se involucraba mucho. Obviamente una novela, pero yo creo que fue así. En la Pasión de Cristo también muestran a Jesús como carpintero, y lo muestran haciendo cosas, interactuando y diciendo chistes. Ese es un Jesús en el que yo creo que era así. Era humano, sí, era 100% humano, 100% Dios. O sea, los chistes que había tirado habían sido increíbles, de verdad. Ya. Entonces, ¿cómo fue después la última cena? Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ya, entonces iba Juan y decía, ¿soy yo, Señor? Después iba Lucas. Marcos decía, ¿soy yo, Señor? Después iba Santiago decía, ¿soy yo, Señor? Después fue Judas, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Le dijo. Entonces, dice el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya? Aquí estamos celebrando, ¿cierto? Haciendo un recuerdo, ¿cierto? de la cena pascual, donde se está recordando, ¿cierto?, que este cordero que iba a ser sacrificado iba a ser marcado en la puerta, ¿cierto?, donde iba a pasar la muerte. No iba a pasar por esos hogares, y en el fondo era un símbolo de confianza, de reconocer que la sangre iba a poder salvar a aquellos que creían. ¿Qué fue lo que se cumplió en la última cena? Bueno, se cumplió la tradición. El Salmo 41:9 dice lo siguiente, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero ojo que no fue solamente Judas quien lo traicionó. Recuerden que los discípulos también arrancaron. La misma gente que hace X días, hace 5 días atrás lo había recibido con vítores,
también se habían arrancado y incluso lo habían traicionado y se habían vuelto contra él. Y también Pedro, recordemos que Pedro lo negó y también, imagínense cómo se sintió Jesús abandonado. Y acá es donde además anuncia en la última cena que uno de sus más fieles discípulos, Pedro, ¿cierto? Que fue uno de los primeros incluso seguidores, ni siquiera fue el primer discípulo, fue el primero seguidores de Jesús, lo iba a negar, no una ni dos, sino que 3 veces. Ya. ¿En qué contexto nos encontramos en la última cena? Recordemos, el Cordero de la Pascua, ¿cierto? Estamos celebrando o recordando, mejor dicho, la salida de Egipto, ¿cierto? Después de hartas cosas, el faraón no quiso dejar salir al pueblo hasta que finalmente murieron todos los primogénitos, pero se salvaron los de los judíos sacrificando un cordero y marcando, ¿cierto?, al dintel de su puerta. En Juan 1:29 dice lo siguiente: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está cumpliendo lo que había anunciado Juan, ¿ya? Juan, recordemos que al comenzar el ministerio de Jesús, él mismo decidió bajar su ministerio, ¿cierto? Bajar como las revoluciones, pero reconocer de que él era más grande que él. El lavado de los pies, en Juan 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Recordemos que la gente andaba con sandalias, andaba con zapatillas, andaba con botas, todos los caminos eran de tierra, la gente llegaba a su hogar y se lavaba los pies, y los que podían y tenían sirvientes, ¿cierto?, o esclavos, lo lavaban ellos. Entonces era una tarea reservada para la persona de menor nivel dentro del hogar, pero en ningún momento era el anfitrión, y en este caso Jesús es el anfitrión. Entonces, pero dice: pero ¿cómo me voy a lavar tú si tú me estás recibiendo? Tú eres mi Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y aquí Simón Pedro, con acuerdo a su carácter, dice: Señor, entonces no solamente mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí como que todos miraban a Judas, ¿cierto? Digo, te están hablando. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están todos limpios. Y además esto es increíble, porque justo en ese momento, esto lo menciona Juan, en el resto de los evangelios hablan acerca de la cena y de cómo Jesús lava los pies, pero en Juan solamente se menciona que estaban discutiendo acerca de quién era el segundo, quién era más importante entre los discípulos, quién era el que le seguía a Jesús. Y Jesús en ese momento dice: ya, ok, voy a demostrarle quién debía ser el segundo, y va y le lava los pies. Piensen esto en lo que hoy día ven en la noticia, lo que ven en los presidentes, ¿cierto? Lo que ven de repente en cualquier símbolo de autoridad, ¿cierto? En los políticos, en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? No se ve eso, no se ve ese gesto. No estoy esperando que que el presidente vaya a dar los pies a alguien, ¿cierto? Pero sí estamos esperando de repente un grado de humildad y reconocer a la persona que tiene dignidad, que todos somos seres humanos. Y yo cuando recuerdo, cuando Jesús muestra esto y dice, tienen que actuar humildemente, yo siempre recuerdo lo invitado a la cena, ¿ya? Que es una palabra que hace Jesús acerca de, si te invitan a una cena, ¿cierto? No te pongan en el primer lugar, porque si llega alguien más importante que tú, te empiezan a mandar para atrás, y si llega después alguien más importante, te empiezan a mandar para atrás, y al final termináis al último, ¿cierto? Sentado comiendo en la mesa a los niños. Entonces cuando me preguntan a mí, por ejemplo, si eres bueno para el fútbol, yo digo, no, soy malo. Porque si llega Cristiano Ronaldo, obviamente van a considerar que es más bueno que yo, pues entonces mejor soy malo. Entonces después si llega alguien que es más malo que yo, entonces yo me siento mejor, pues, ¿ya? Es una técnica. Ya, y después tenemos la tradición, ¿cierto? Que habla en Salmo 41:9. Ah, no, eso lo mencioné al principio, ¿cierto? Sí. Ya. Pasemos al juicio de Jesús. ¿Qué ocurrió? Bueno, Jesús tuvo juicios religiosos y los juicios romanos. El juicio religioso está relatado en Juan 18. Esto es un poquito largo ya, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Recordemos que estamos en la semana de Pascua. Ya había muchas cosas relacionadas con la semana de Pascua, y aún así ellos hicieron todo lo que no debían hacer. Pero igual que los fariseos, se guardaban de ciertas cosas, pero las cosas que convenían se las pasaban por alto.
Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. Piensen esto, o sea, nosotros no podemos matar a nadie. No solamente porque no podemos, sino también porque estamos en una semana donde no se puede matar a nadie. Pero ustedes pueden. Ustedes no están en nuestra semana, entonces mejor lo traemos a ustedes. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Aquí ya resolvió Pilato. Él dijo: no encuentro delito, no tengo por qué hacer lo que ustedes me piden. Y recordemos que también estaba la esposa también diciéndole cosas, ¿cierto?, acerca del sueño que había tenido. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte a uno en Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron: no, sino a Barrabás. Ya, entonces Jesús fue juzgado por Anás, el sumo sacerdote, fue juzgado por Caifás, el sumo sacerdote también, y por el Sanedrín. ¿Ya? Estos juicios que fueron preparados, ¿cierto?, para acusar a Jesús de blasfemia por afirmar que era el Hijo de Dios y también el Mesías. Y en el caso de el juicio como romano, fue acusado de incitar a la violencia, ya, como de hacer una revuelta. Recordemos que también había pasado el tema de los macabeos, estas revoluciones que habían tenido los mismos. Barrabás había sido acusado también supuestamente de estas revoluciones. Entonces Pilato dijo: no quiero tener problema, mejor lo envió a Herodes. Herodes ridiculizó a Jesús, ¿cierto? También lo atacó un poco y lo envió de nuevo de vuelta a Pilato. 3 juicios que sufrió Jesús: 3 en el lado de los judíos, 3 en el lado de los romanos, ¿ya? Y aquí es donde lo castigan, antes de prepararlo para la crucifixión. Y el castigo coincidía en la flagelación. Yo creo que todos han visto la Pasión de Cristo. Y yo creo que antes de la Pasión de Cristo mucha gente se quedaba con porque hubo una época, no sé los años, la verdad, quizás los más antiguos saben, cuando Jesús de Nazaret, ¿cierto? Ben-Hur y todas esas películas que salieron, que retrataban a un Jesús bien distinto al Jesús moderno, al Jesús de Chosen, al Jesús de la Pasión de Cristo, que sufría obviamente, pero no quizás con la manera tan gráfica como lo hizo Mel Gibson en la Pasión de Cristo. Y la flagelación era real, era como lo mostraban. Generalmente el castigo consistía en 39 latigazos. Yo no sé si ustedes han cortado alguna vez con una hoja de papel entre medio de los dedos, pero imaginen eso multiplicado por 39 en la espalda y con látigo, que consistían en general en cadena con hueso filoso en las puntas. En el fondo no solamente te pinchaban, sino que también te desgarraban la piel. Y eso eran 39 en la espalda de una persona. Obviamente era un castigo terrible, ¿cierto? Pilato hizo eso. No tengo idea dónde estará Pilato. Quién sabe si se arrepintió después. Pero Pilato por todos los medios también trató de salvar a Jesús. Dijo: quizás si lo castigo, lo van a dejar libre. Pero fue en vano. Obviamente la gente gritó Barrabás, ya así como hace un tiempo atrás gritaban Boris, gritó Barrabás. Y Pilato le concedió y entregaron no quiero ofender a nadie decir eso, a Jesús, ¿cierto? Y esto representa cómo también a veces la gente confía demasiado en las instituciones, ¿ya? Confía demasiado en las personas y creen que porque una persona, por ejemplo, es conservadora de cristiana no va a cometer ningún delito, ¿ya? O que piensan que porque un juez es juez y lleva años siendo abogado y aplicando la justicia, nunca va a fallar en contra de la verdad, por ejemplo. Se equivocan, igual que todas las personas. Y aquí lo vemos, se plasma, pero increíblemente, porque son capaces de condenar a muerte a la persona más inocente que ha existido en la historia. De hecho, la única persona inocente en la historia. Ya, entonces, ¿qué fue lo que se cumplió? ¿Cuáles fueron las profecías que se cumplieron en el juicio de Jesús? Bueno, tenemos precisamente su juicio, ¿ya? Y esto está en Isaías 53, del 7 al 8. Dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si recuerdan la película Las Crónicas de Narnia, la bruja del león y el ropero, la primera parte, cuando Aslan es entregado, se ve claramente cómo la gente se burla, cómo él va como un león, obviamente, pero representa una oveja, representa a alguien sacrificado y sus acusadores, que son todos estos demonios que estaban alrededor, ¿cierto? Enviados por la bruja blanca. Cómo le cortan el pelo, ¿cierto? Se mofan de él, lo amarran y finalmente lo asesinan. Por cárcel y por juicio fue quitado. De ahí vamos a hablar acerca de eso. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya, y aquí, en esa parte que le mencioné, por cárcel y por juicio fue quitado, es algo que la gente se olvida cuando de repente hay alguien que representa al sector al que representan, ¿ya? No, es que la justicia para otros debe aplicarse totalmente, pero cuando hay alguien que es de tu sector, o de tu pensamiento, de tu línea, comete ese error, entonces eres un poquito más blando, ¿ya? Y tienes cierta... Claro. Entonces, no debería haber ningún juicio durante una celebración, y Jesús fue juzgado durante Pascua. Cada miembro de la corte debería votar individualmente, ¿ya? Para condenar o para absolver, pero Jesús fue condenado por una protesta, por mucha gente gritando cosas. 3. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. 4. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie, es lo que les decía, ¿cierto? Nosotros no podemos matar a nadie, entonces mejor se lo dejamos a Pilato. Pero de alguna manera se le arreglaron para que igual Jesús fuera asesinado. 5. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, ¿ya? Pero este juicio se hizo antes del amanecer. 6. Se debía proporcionar al acusado consejo y representación. Recuerden, la persona tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, la corte va a buscar a alguien para que te represente. Ya, todas las personas tienen abogado. Jesús no lo tuvo. 7. No debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado. No sé si se acuerdan claramente como objeción, cuando dicen en los juzgados, objeción, y luego dice al lugar, claro, porque hay cosas que no se pueden decir. Bueno, aquí hay cosas que no se podían decir y se permitieron igual. Pero a Jesús se le preguntó si él era el Cristo, ¿ya? Intencionalmente para poder acusarlo. Falsos acusadores. Salmo 27:12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Su inocencia. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de hecho. Está reconociendo que es alguien justo, el único que podía morir por el resto, Jesús. El juicio de Jesús, el contexto. Sorry, acá me faltó algo que no encontré, quizá lo tengo. No. Sorry. El contexto que nos encontramos en el juicio de Jesús, recordemos que había sido entregado por Judas, ¿cierto? Las monedas de plata. Judas se ahorcó, ¿cierto? Por esta culpa. Uno podría decir se arrepintió, claro, porque le tiró la moneda, ¿cierto? A quien le había pagado, a los judíos, pero después terminó ahorcándose. Y la negación de Pedro, ¿cierto? Durante el juicio que ocurría en la madrugada, Pedro había negado 3 veces a quien había dicho que iba a defenderlo en caso de que algo pasara. La crucifixión. Este es el cuarto de 5. ¿Qué ocurrió? Una muerte terrible, ¿ya? Y aquí voy a tratar de describir más o menos lo que dicen los expertos acerca de lo que vivió Jesús. La víctima de la crucifixión al principio era azotada o golpeada brutalmente, una experiencia que por sí mismo representaba un peligro para la vida. Luego se le obligaba a llevar el gran travesaño de madera, ¿cierto?, al lugar de la crucifixión. Algunos dicen que era un travesaño nomás y otros dicen que era la cruz completa. En cualquier lugar era un pedazo de madera gigante que era imposible de soportar. Quizás la gente podría llevarlo, pero recuerden que Jesús había sido castigado con latigazos, ¿cierto?, con escupes, con golpes de puños.
Soportar esta carga no solamente era extremadamente doloroso después de la flagelación, sino que añadía una dosis de vergüenza. El camino era largo, desde donde había sido enjuiciado hasta el monte de la Calavera, que era un monte fuera de Jerusalén, donde era un lugar visible y además pasaba un camino, porque la idea de esto no solamente era castigarlo físicamente, sino también ejercer como visualmente o públicamente un castigo para que la persona obviamente no cometiera los mismos castigos que estaban cometiendo la gente, y la gente que se castigaba con crucifixión eran personas que habían cometido delitos graves. Entonces llevar la cruz en el fondo era casi literalmente cavar tu propia tumba. Cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión se le desnudaba para humillarla aún más, luego se le obligaba a estirar los brazos, ¿cierto?, en la viga transversal donde se le clavaban los clavos. Los clavos eran atravesados en las muñecas, ¿ya? No sé, hay muchos dibujos que muestran las manos, pero antes las muñecas eran consideradas parte de la mano, entonces en el fondo se clavaban acá, ¿ya? Un clavo gigante. Colocar los clavos en las muñecas también causaba un dolor insoportable, ya que los clavos ejercían presión. Piensa en esto, estás cargando tu peso en las muñecas, ¿ya? También una presión enorme sobre los nervios que llegaban a las manos. Luego se levantaba el travesaño y lo sujetaban a una pieza vertical, la cual permanecía erguida después de las crucifixiones. Después de sujetar el travesaño, los verdugos clavaban también los pies de la víctima en la cruz. Normalmente uno encima del otro, ponían uno un pie encima del otro y atravesaban un clavo. La gente a veces piensa que el clavito era uno chiquitito, era un clavo gigante, y en general a veces las extremidades se rompían, se rasgaban, o sea, las personas claramente se desmembraban. Normalmente uno encima del otro, clavado en el centro y el arco de cada pie, con las rodillas ligeramente dobladas. El propósito principal de los clavos era infligir dolor, no era más que ese. Este era un método que fue inventado unos siglos antes, pero que lo que buscaba principalmente era una muerte por tortura. No era eso, no era un castigo simplemente, no era matar a la persona, no era una condena de muerte, era una condena de tortura y de muerte. Porque después parte de los discípulos murieron también crucificados, pero algunos murieron aserrados, partido hondo, otros murieron por espada, por lanza, y algunos también crucificados. Pero este propósito era humillar, torturar y finalmente matar. Cuando la víctima estaba atada en la cruz, todo su peso se apoyaba en 3 clavos, lo cual hacía que el dolor se propagara por todo el cuerpo. Los brazos de la víctima se estiraban de tal manera que causaba calambres y parálisis en los músculos del pecho, imposibilitando la respiración, a no ser que una parte del peso fuera soportada por los pies. Entonces, ¿qué hacían las personas crucificadas? Se levantaban en el clavo que tenían en los pies para respirar un poco, y después, cuando no podían soportar el peso, bajaban. Pero cuando bajaban no podían respirar, entonces tenían que volver a levantarse y tenían que hacer eso una y otra vez. Finalmente, para poder respirar y aliviar el dolor causado por los clavos de la muñeca, la víctima tenía que poner más peso en los clavos de los pies y empujar hacia arriba. Luego, para aliviar el peso del dolor causado por el clavo, tenía que poner más peso en los clavos de la muñeca y desplomarse. La tortura era inmensa. La crucifixión generalmente conducía a una muerte lenta y tortuosa. Algunas víctimas duraban hasta 4 días en la cruz. Por eso la gente no creía que Jesús había muerto, porque la gente en general agonizaban por días. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con Jesús? ¿Cierto? Le iban a quebrar las piernas, ¿cierto? Para quizás no cumplir la profecía que decía que ningún hueso iba a ser quebrado, pero lo que hacen es enterrarle, ¿cierto?, esta lanza donde brota agua, y que en el fondo demuestra que Jesús ya estaba muerto o que había entregado su vida. ¿Qué fue lo que se cumplió? Y aquí yo debo confesar que antes era muy escéptico con todo lo que son las profecías, ¿ya? Porque hay algunas que uno podría considerar, y porque había estudiado, porque me puse a leer la profecía o las predicciones de Nostradamus, y entiendo que el mayor experto de Nostradamus decía que las profecías de Nostradamus eran muy ambiguas, eran muy aplicables a un montón de eventos a lo largo de la historia. Y yo encontraba que había ciertos versículos que si uno los sacaba así como de contexto ya podrían decir, ya, este es Jesús. Pero cuando uno lee Isaías 53, la verdad es que no hay forma que se pueda ajustar. Voy a dar una repasada rapidita por Isaías 53. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús fue rechazado por muchos, incluso por su familia. 53.2. No hay parecer en él ni hermosura. Jesús era una persona normal. No era Jesús de Nazaret con ojos verdes, guapo, musculoso, ¿cierto? Con rasgos bien marcados. Ni siquiera lo pudieron reconocer cuando fueron a buscarlo con los soldados en el monte de Getsemaní. No sabían quién era, porque era una persona muy normal. Isaías 53.3. Despreciado y desechado entre los hombres.
Lo rechazaron los líderes religiosos y gran parte del pueblo, el mismo pueblo que lo había adorado. 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Jesús murió por todos nosotros. 53:5, herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos sanados. ¿Cierto? Jesús tuvo sus llagas en las manos y en los pies. Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es el sacrificio perfecto. 53:7, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Recuerden que en los juicios él enmudeció y no dijo nada. 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado, ya lo hablamos, ¿cierto? Arresto nocturno, ¿cierto? Juicio irregular, condena injusta. 53:9, con los impíos fue su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Murió entre los criminales. Habían 2 personas que habían sido juzgadas correctamente y que estaban a sus costados en las demás cruces. Pero dice que fue rico en su muerte. Recuerden que fue José de Arimatea, alguien que no tenía por qué haber hecho eso, quien ofreció la tumba para que Jesús muriera. Eso estaba solamente destinado a la gente que tenía recursos. Y él lo logró, pidió permiso y Jesús fue enterrado con los ricos. Jesús venía de un origen súper humilde, Jesús era pobre. 53:9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Perfecto. 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jesús hace un sacrificio voluntario, no fue obligado, él lo quiso hacer, él quiso en algún momento, deseó que pasara de él de esa copa, pero la respuesta fue no. 53:11, mi siervo justo justificará a muchos, ¿cierto? Isaías 53:12, fue contado con los pecadores e intercedió por los transgresores, ¿ya? Y aquí está esta historia increíble de las 2 personas que mueren alrededor de él. El contexto, ¿ya? Las personas que habían muerto, que estaban siendo crucificadas por él, a su costado, eran malhechores. La Biblia lo menciona como ladrones o como malhechores. Personas que habían cometido algo suficientemente malo como para morir. ¿Ya? No, algunas personas mencionan que son asesinos, pero no necesariamente eso. Podrían haber sido personas que habían asaltado con violencia, que habían causado terror, pero que merecían estar ahí. Entonces uno de ellos se burla, ¿cierto? Hay películas que lo muestran como que le están sacando los ojos a los cuervos, y el otro dice, nosotros merecemos estar acá, pero tú no, ¿ya? Y el otro día vi un video que me encantó, quizás lo podría compartir, quizás lo has visto, que habla de un pastor que está enseñando, y en el fondo él dice, llega una persona al cielo y le dice, ok, ¿tú por qué estás acá? Habían 2 ángeles ahí, le dicen, oye, ¿tú por qué estás acá? Y él le dice, no sé. Dice, pero ¿cómo no sabes? ¿De qué iglesia vienes? ¿Eres católico? ¿Eres cristiano? No, la verdad que no. Pero dime, ¿qué doctrina conoces? ¿Cuál es tu fundamento para estar acá? ¿Calvinista, no calvinista? ¿Presbiteriano? No sé, dime, Calvary Chapel, dime, ¿de dónde vienes? O sea, ¿quién te mandó? Dice, no sé, dice, la persona de la cruz del medio me dijo que podía entrar. Y cuando dijo eso, yo recordé que a veces se nos olvida que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo y que la salvación es algo que Dios tiene preparado para nosotros, pero solo Dios. No te metas en la salvación del resto. ¿Qué te importa a ti lo que la persona haga, lo que la persona no haga? Comparte el Evangelio, da las buenas nuevas y Dios se va a preocupar de la salvación de la persona. Esta persona no conocía a Jesús. Lo más probable que quizás nunca había escuchado de él, nunca había hablado, pero Jesús le dijo, vas a estar en el paraíso conmigo ese día. Entonces llega al cielo sin haber escuchado nunca un mensaje más que estarás conmigo en el paraíso. El terremoto, ¿cierto? La tierra se sacude, hay un soldado romano que reconoce, dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿cierto? Después de todo lo que ocurrió, y el velo se rasga, ¿cierto? El lugar santísimo se separa del lugar santo, se rasga el velo desde arriba hacia abajo y demuestra que ya no existe esta separación, ¿cierto? El antiguo pacto ha dejado, está el nuevo pacto y ahora tenemos una relación directa con Dios a través de Jesús. ¿Qué versículo es este? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Seguro? Juan 3:15. Juan 3:15. No es la parte B, es Juan 3:15. Juan 3:16 sigue a continuación y dice lo siguiente, y lo vuelvo a repetir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Saben con quién está hablando Jesús en ese momento? Con Nicodemo, ¿cierto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le está explicando el Evangelio, le está explicando la vida nueva. Y él era el maestro de Israel y no sabía.
¿ya? Nosotros no aspiramos a ser maestros de Israel, pero sí aspiramos a conocer a Dios y eso es lo que tenemos que hacer. Dios le reveló la verdad a todos, ¿ya? A través de la naturaleza, a través de su creación. Hay gente que quizás nunca va a escuchar la palabra Jesús, ¿ya? Pero Dios de alguna manera va a buscar que esa persona lo conozca y que se salve. Eso es lo que quiere Dios. ¿Eso lo vi? Y terminamos con la resurrección. ¿Qué ocurrió? La tumba vacía, Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la especie aromática que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y las mujeres entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Yo sé que es lo que van a decir ustedes, que Jesús se presentó primero a las mujeres, ¿cierto? Para que el mensaje se divulgara más rápido y todo. No, no es así, ¿ya? Recuerden que esto es para mí. ¿Quién lo trajo? No, pero qué increíble. Pero mira, canta, toca el tambor y más encima sirve agua. Las mujeres en la época de Jesús no tenía una validez en un juicio. No era un testimonio válido, no era un testimonio creíble, ¿ya? Ahora, digamos que ha avanzado harto el último año, ya en el último siglo. Pero en esa época a las mujeres no se les creía o simplemente no se les llamaba para dar testimonio. Entonces, si yo me voy a inventar una historia, yo no llamaría a las mujeres, yo llamaría a un hombre, ¿ya? Pero acá Jesús hace algo increíble, o Dios hace algo increíble, permite que las primeras que vean la tumba vacía sean las mujeres. El 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, acá le dijo, ya se lo había contado, ya le había contado el final de la historia, y no hace siglos, bueno, también hace siglos, pero hace pocos días. Oh, qué rica el agua, esa fue. Diciendo, es necesario que... Ya. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Acuérdense, ya no estaba Judas. Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que se cumplió? 1000 años antes, en el Salmo 16:10 dice lo siguiente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vivirá por largos días. Isaías 53:11 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y Oseas 6:2 que dice que nos resucitará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este versículo, la verdad es que yo creo que cada vez que uno lee la Biblia completa, de repente uno va sacando un nuevo versículo que quizás nunca había visto. El contexto, las mujeres, ya lo conversamos, ¿cierto? Se le habla acerca de las mujeres por algo, una forma de comprobar que efectivamente la historia es verídica. Flavio Josefo, historiador del primer siglo, dice lo siguiente. Esta es una persona judía, no creyente. Por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, pues fue autor de muchos hechos sorprendentes y maestro de personas que reciben la verdad con gusto. Atrajo a muchos judíos y también a muchos de origen griego, y cuando Pilato, por denuncia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Hasta hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos, llamados así por él. Jesús había muerto, se le había aparecido a sus discípulos, después a más de 500 personas, y después esto se empezó a masificar por todo el mundo. Para terminar, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Recuérdense, no solamente son las 14 etapas del Vía Cruz, está la etapa 15, que es la resurrección. Y voy a citar a mi amigo Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. La importancia de la Semana Santa no radica en el Domingo de Ramos, no radica en la Última Cena, no radica en la crucifixión.
radica en el sepulcro vacío, en que Jesús venció la muerte y lo hizo por nosotros, lo hizo por cada uno de nosotros. Cuando piensas que no tienes valor, que no tienes dignidad, que hay alguien más importante que tú, para Jesús todos somos igual de importantes. Así que eso, espero que tengan una linda Semana Santa, o lo que queda de ella, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu increíble amor, porque si me preguntaran si yo moriría por mí, la verdad es que no hay por dónde, Señor. No tengo razones suficientes, Señor. Cada vez que pienso en las cosas que he hecho, Señor, me duele mi corazón haberte fallado, Señor, pero agradezco tu perdón, tu misericordia cada día, Señor. Te pido por esta congregación, Señor, para que tú puedas ayudarnos, Señor, a crecer más en ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, por sobre todo, Señor, a que tu Espíritu Santo viva en nosotros, a demostrar amor, Señor, que la gente nos identifique como cristianos a través de la compasión que tenemos, Señor, por este mundo que vemos que se pierde, Señor, y no somos mejores que nadie, Señor. Solamente queremos ser parecidos a ti. Permite, Señor, que seamos parte de tu obra, Señor. Permite que podamos seguir divulgando el Evangelio, Señor, y ayúdanos cada día a ser más parecidos a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar la última canción. Para adorar
el domingo.